Bienvenidos al módulo 3 de nuestro diplomado en el manejo del estrés. Vamos a empezar con la presentación del módulo. Este módulo, el tema del que vamos a hablar son las bases del funcionamiento mental. Y bien, pues nuestro objetivo va a ser comprender qué es la mente, cuáles son sus funciones, cómo es que fue y sigue siendo programada nuestra mente y así como comprender su participación en la salud y el bienestar de todos nosotros. Los temas de los que estaremos hablando, que están aquí listados, pues son las partes de la mente y los fundamentos del funcionamiento de cada una. Vamos a hablar de la parte más poderosa de la mente y cuál es la que usamos con mayor frecuencia. Vamos a hablar acerca de las ondas cerebrales y los estados mentales, de las programaciones subconscientes. Vamos a mencionar también por qué a veces los cursos de superación personal no tienen efectos duraderos. Y es importante que lo sepamos porque queremos que este diplomado sí tenga un efecto duradero en todos ustedes. Vamos a recordar que el cuerpo sigue a la mente y también vamos a hablar de las fuentes con las cuales se programa nuestra mente subconsciente. Pero más importante de todo, vamos a terminar contestando la pregunta de ¿se pueden cambiar estos programas? Porque al final de cuentas eso sería lo más interesante. Bien, yo ya les había puesto este diagrama y les explicaba que la forma en la que vivimos y la forma en la que nuestra salud se comporta depende mucho de cuál es nuestra percepción o la perspectiva que tenemos de las cosas que pasan en nuestro mundo. Cómo procesamos lo que nos sucede. Ya habíamos hablado de que el dolor es parte de nuestra vida, pero el sufrimiento es opcional, porque nosotros somos los que le agregamos el sufrimiento a las cosas con nuestros pensamientos. Pues bien, esa percepción se compone de dos factores muy importantes. Uno es la forma en la que el cerebro provee la información, que como ya aprendimos en el módulo anterior, el cerebro en muchas ocasiones nos juega una mala pasada porque nos hace creer algo que no es tal y como nosotros lo recordamos. Y la otra parte que afecta a la percepción son los criterios y las creencias que tenemos vigentes, los cuales, como habíamos mencionado, vienen no solamente de los programas de nuestro subconsciente, sino también de nuestro ADN. Entonces, por eso es muy importante que en esta ocasión le dediquemos un módulo completo a la mente, ¿sí? La actividad que les voy a pedir que por favor cumplamos durante el módulo 3, que se suma a las actividades que ya están haciendo de los módulos anteriores, que incluyen su meditación, sus respiraciones, sus ejercicios de digitopuntura cuando tienen exceso de estrés. Bien, pues ahora vamos a agregar el taller de Qigong. Yo les pido que se comprometan a practicar estas técnicas tan frecuentemente como sean posibles, que les dediquen, de ser posible, diario unos minutos. Entiendo que puede ser que me digan que estamos poniéndoles demasiadas actividades, pero cuando ustedes se dan cuenta, pues meditar 10 minutitos al día, hacerse 2 o 3 ocasiones en el día cuando estemos muy estresados, la digitopuntura y respirar profundamente. Realmente no son cosas que nos quiten tanto tiempo cuando aquilatamos el beneficio que estamos recibiendo. Pero, como siempre, quiero convencerlos de que existen bases suficientes como para invitarlos a seguir lo que les estamos ofreciendo en los talleres. Y por eso les voy a hablar un poquito acerca del Qigong, que es otra forma en la que se conoce al Qigong, el taller que van a ustedes a ver. Aunque este taller se trata de una gimnasia energética que está comprobado que tiene efectos muy benéficos en el cuerpo, fíjense que también se utiliza para otras cosas. Creo que me han escuchado en alguna ocasión, y si no, se los presento de una vez, hablar de este autor, Gregg Braden. Este señor tiene muchos libros muy interesantes, también tiene muchas conferencias muy interesantes, pero en una de las conferencias que pueden ustedes encontrar en el YouTube, que por cierto la dio en Italia, creo, él hablaba y mencionaba algunos de los usos de la disciplina del Qigong.
lo que él demostró, claro, él estaba hablando del poder de la mente y de que tanto podemos hacer para conseguir milagros en nuestra propia vida. La ciencia de los milagros es una de sus conferencias más interesantes que les recomiendo cuando la quieran y la puedan ver. Eso no es parte del diplomado, es una recomendación personal. Pero bueno, en esta conferencia que les platico que dio en Italia, él mencionó un caso y puso un video de un caso de una persona que le da un tumor, si mal no recuerdo, creo que en la vejiga, que los médicos de su país, de los Estados Unidos, le dicen que es inoperable. Entonces, como la medicina occidental no le daba ninguna solución, esta persona viaja a China y va a un hospital que es precisamente el único hospital en el mundo donde los enfermos se curan sin medicamentos, ¿sí? En ese hospital la gente se cura básicamente por el poder mental. Y bueno, a esta persona la ponen en una habitación con unos sanadores que están obviamente entrenados para poder visualizar esa sanación y con un ultrasonido en tiempo real, ¿sí? Hacen que un tumor desaparezca, ese tumor, en menos de 3 minutos. Aquí abajo les pongo la foto del ultrasonido. En la foto de la izquierda se ve claramente la bolita del tumor. En la foto de la derecha ya no está la bolita del tumor. Y si ustedes ven el video van a ver que desaparece literal en 3 minutos. Pero aquí lo importante no es el milagro de que hayan podido desaparecer el tumor, sino que para que esto pudiera ser hecho, la persona tuvo que pasar tiempo en este hospital antes del procedimiento y durante este tiempo tuvo una preparación muy especial, la cual incluye las técnicas del Qigong. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que si ustedes acostumbran implementar las técnicas del Qigong en su vida diaria, van a preparar su cuerpo para tener una mejor salud. No les estoy diciendo que van a hacer un milagro, a menos de que vayan con monjes sanadores especialistas, pero sí les estoy diciendo que van a preparar su cuerpo de una forma que les va a permitir mejorar su salud, que va a hacer que las enfermedades o los achaques que ustedes tengan vayan disminuyendo lentamente, que posiblemente llegue el momento en el que su propio médico les retire o les disminuya los medicamentos. Y esto no significa que les estoy diciendo que avienten todo por la borda. No, hay que ser responsables, pero el hacerlo todos los días, con el paso del tiempo, ustedes solitos se van a dar cuenta que su propio médico va a decir, oye, tu cuerpo está reaccionando muy bien y podemos ir disminuyendo los medicamentos o ya no necesitas estos medicamentos. Entonces, quería platicarles este ejemplo de un muy buen uso de la técnica del Qigong para motivarlos a que por favor no dejen de practicarlo, no dejen de probarlo, pero sobre todo no dejen de ver con mucha atención el taller que les estamos incluyendo en este diploma. Bien, con esto voy a terminar la presentación. Como siempre, les agradezco su atención. Quedo pendiente de cualquier duda o comentario que tengan. Quedo a sus órdenes en mi email para cualquier consulta particular. Y nos vemos en la primera parte del módulo 3. Iniciamos nuestro módulo 3 en el diplomado en el manejo del estrés. Esta es la parte A y aquí lo que vamos a ver son los siguientes temas. Partes de la mente y los fundamentos de cómo funciona cada una y qué parte de la mente es la más poderosa y cuál usamos con mayor frecuencia. Bien, para explicar la mente, vamos a hacer la analogía del iceberg, ¿sí? Nosotros sabemos que en un iceberg la parte que vemos, que está por encima del agua, es mucho más pequeña en comparación con todo lo que está debajo en el agua. De la misma forma, nuestra mente tiene una parte que notamos que es la más pequeña y que es la mente consciente. Y hay otra parte mucho mayor que nos es desconocida, que es una parte de la cual no tenemos conciencia.
En módulos anteriores yo les había comentado que nuestro cerebro es como una computadora y que la mente sería como el software. Bueno, si ustedes utilizan una computadora y vamos a decir que quieran escribir algún archivo, lo que utilizarían sería un procesador de palabras. Es un programa que ustedes eligen y del cual se dan cuenta que lo están corriendo, lo están usando. Vamos a decir que esa sería la mente consciente. Sin embargo, si ustedes abren el administrador de tareas, se van a dar cuenta que adicional a su procesador de palabras, hay una cantidad enorme de programas que están corriendo detrás. Programas que están haciendo que funcione, pues desde el teclado, el mouse, el pad, la pantalla de video, la pantalla de audio. Se están actualizando drivers, se está actualizando la versión de su sistema operativo. Está funcionando su antivirus. Si tienen algún otro programa que mejore el rendimiento de su computadora, es muy posible que esté activo. En fin, una cantidad de programas que están corriendo de los cuales ustedes no son conscientes y no se dan cuenta. Están ahí, están funcionando, pero no nos damos cuenta. Bueno, pues hagan de cuenta que esta sería esa parte de la mente, del software que corre sin que tengamos conciencia de ello. ¿Ok? ¿Está claro así? Bien, espero que sí. Nuestra mente, la mente humana, se divide en tres partes. La que nos damos cuenta es la mente consciente. La que no nos damos cuenta, lo que dijimos que sería la parte debajo del iceberg, se divide en dos partes muy importantes: la mente subconsciente y la mente inconsciente. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Bien, la mente consciente es donde ocurre el pensamiento racional y todos los procesos del razonamiento. Es la parte de la mente que usamos al pensar y analizar la información. Y ahí es donde reside nuestro intelecto y nuestra fuerza de voluntad. La mente consciente es la encargada de pensar y razonar. Esto es lo más importante que ustedes deben recordar. Es la mente creativa, es donde tenemos las ideas. Y un dato muy interesante es que la cantidad de información que puede procesar es de 40 bits de información por segundo. Ahora bien, la mente subconsciente es esa parte que se encarga de todo lo que hacemos sin pensar, de todo lo que hacemos cuando estamos en esa forma de piloto automático. Es la mente del hábito, ¿sí? Y si bien es cierto que los hábitos pueden ser influenciados por nuestra mente consciente, o sea, yo puedo conscientemente decir, ya no voy a fumar o ya no voy a comer chocolates, sin embargo, la que maneja ese hábito, la que me va a hacer abrir un chocolate sin darme cuenta o prender un cigarro antes de lamentarme de haber vuelto a fumar, es la mente subconsciente. ¿Ok? Bueno, es muy importante comprender que la mente subconsciente es básicamente una grabadora. No es donde se dan los procesos de razonamiento. Es una mente que actúa en base a información que ha grabado. Y es una mente muy rápida. Su velocidad de procesamiento es de 40 millones de bits de información por segundo. Finalmente vamos a llegar a la mente inconsciente, que es esa parte que nos mantiene vivos. Es donde no hay un conocimiento de la conciencia, pero es donde se producen todos los procesos mentales automáticos que permiten y controlan las funciones automáticas del cuerpo, como respirar, digerir, el latido del corazón, el pestañeo de mis ojos, etc. Esta mente controla el sistema nervioso autónomo y también, por cierto, controla el sistema inmunológico. Entonces, la mente inconsciente es la que nos ayuda a vivir. No tengo que pensar en ello, no tengo que pensar y ordenarle a mi corazón que lata o a mis pulmones que respiren. Ellos lo hacen por sí solitos. Quien los dirige es el inconsciente. Para efectos de este diplomado, realmente lo que nos interesaría es hablar de la mente consciente y subconsciente, porque la inconsciente está haciendo muy bien su trabajo y la prueba es que estamos todos aquí. De lo contrario, no lo estaríamos haciendo. Bien, entonces vamos a hablar de la mente consciente y la mente subconsciente, ¿sí? Vale mencionar qué partes del cerebro están asociados a qué partes de la mente. La mente consciente está relacionada con el lóbulo frontal, porque dijimos que es la mente
que se encarga del razonamiento, la que tiene las ideas, y todo eso sucede en el lóbulo frontal. Y los expertos consideran que este es un desarrollo del cerebro que se agregó al cerebro original con la evolución del ser humano. Por otra parte, la mente subconsciente y la mente inconsciente están más relacionadas con el cerebro límbico o con el cerebro reptiliano, es decir, con las partes más antiguas del cerebro. Cabe destacar que estas dos partes de la mente, consciente y subconsciente, trabajan en equipo. Cuando la mente consciente toma una decisión, lo hace en forma conjunta con la mente subconsciente. Forman el equipo perfecto. ¿Por qué? Porque el consciente acude al subconsciente para recoger información y en base a eso analiza, razona, decide y finalmente toma una decisión sobre cualquier tema. Por ejemplo, si yo quiero decidir acerca de si ir a visitar un determinado lugar, es posible que mi mente consciente contacte con el subconsciente para recordar cómo me ha ido en otras ocasiones. Y entonces yo voy a poder razonar y decir, quiero ir a tal lugar, pero luego se pone frío por las noches, yo creo que voy a agarrar un suéter. Y si acaso agarro otros zapatos porque me voy a ir con sandalias y la vez pasada llovió y me mojé los pies. Entonces por cualquier cosa me voy a llevar los tenis también. Todas esas decisiones las estoy tomando en base a la información previa que tengo grabada en mi subconsciente. Mi subconsciente va a grabar todo aquello que yo he vivido a lo largo de mi vida, todo lo que he experimentado. Incluso, aunque no lo recuerde, está grabado ahí. Bien, ya dijimos la velocidad de procesamiento de cada una de estas dos mentes. La mente subconsciente, como ustedes se darán cuenta, es 1.000.000 de veces más poderosa que la mente consciente. Por ello, cuando estamos en una emergencia, cuando estamos en estrés, utilizamos la mente subconsciente. Si se acuerdan, en el módulo 1 hablábamos de que cuando entramos en una emergencia, se activa el modo de protección, que el activador es el estrés. Y que cuando se activa el modo de protección, una de las cosas que suceden es que se exprime mi cerebro, mi lóbulo frontal, para mandar la mayor cantidad de sangre al cerebro reptiliano, porque voy a trabajar con el instinto. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues es congruente con esto. Así como estoy dándole sangre a esa parte del cerebro que, como acabamos de platicar, está relacionada con esta mente subconsciente, esta mente que es muy rápida y que tiene todo el conocimiento que hemos adquirido, ¿sí? Ahora, la diferencia importante aquí es la mente subconsciente, recuérdenlo por favor, es la mente del hábito, mientras que la mente consciente es la creativa y es la que genera el libre albedrío. Pero es muy lenta, es 1.000.000 de veces más lenta que el subconsciente. Por eso es que nos apoyamos muchísimo en el subconsciente. De hecho, el 95% de nuestro tiempo estamos utilizando a la mente subconsciente y solo un 5% del tiempo estamos utilizando la mente consciente. ¿Por qué? Pues porque precisamente es tan lenta que si está ocupada razonando, teniendo ideas, no se puede hacer cargo de las demás cosas. Entonces, o porque está ocupada o porque entré en una emergencia y necesito velocidad, el 95% del tiempo de mi vida está determinado por lo que está en mi subconsciente, ¿sí? Ahora, vamos a ver estos casos. Si mi mente consciente está ocupada, vamos a suponer que estoy sacando un análisis muy importante, estoy haciendo cuentas, estoy redactando un documento, estoy preparando una clase, cualquier actividad en la cual tengo que estar concentrada. Y algo más requiere mi atención. Alguien más viene y me pregunta algo, me llama. Mi mente consciente está procesando esto. ¿Quién creen que va a contestar? El subconsciente. ¿Ok? Esa es la razón, y a lo mejor algunos de ustedes han experimentado esto, por la cual a veces nos topamos con personas que pueden ser agresivas o pueden contestarnos en una forma que no nos agrada, aunque normalmente sean personas muy amables.
O a nosotros mismos nos puede haber sucedido que estamos muy ocupados y alguien nos hace una pregunta intrascendente. Yo puedo estar aquí sacando todas las cuentas, el cierre del mes, y alguien viene y me dice, ¿quieres un café? No. ¿Y por qué contesté con esa agresividad? Porque estoy tan ocupada que el que va a contestar es mi subconsciente. Y si en mi subconsciente yo tengo una imagen de contestar agresivo, porque a lo mejor mi papá sí contestaba, o mi mamá sí contestaba, o mi maestra sí contestaba, yo voy a contestar de la misma manera. Y fíjense que eso causa estrés, porque en muchas ocasiones nos consideramos que somos de una manera y la gente nos dice que somos de otra. Y eso nos causa conflicto. Me dice, oye, pues yo soy muy buena gente. Y alguien viene y te dice, no, pues si tienes un carácter. Y uno dice, no, pues yo no tengo un mal carácter. No, posiblemente uno no tenga el mal carácter. Pero si en la mente subconsciente hay grabaciones de mal carácter, es posible que cuando estemos en automático estemos contestando. Y el que está contestando no somos nosotros. Es nuestro papá, nuestro maestro, nuestro tío, cualquiera que haya impuesto ese programa ahí. ¿Sí? Entonces es importante saberlo. Siempre que estemos ocupados en nuestra mente consciente, vamos a actuar con los programas del subconsciente. Y la única forma de romper esto, bueno, hay dos maneras. Una es que cambiemos nuestros programas subconscientes, definitivamente. La otra es que prestemos atención, algo que pocas veces hacemos, que es, bueno, pues que si estoy haciendo cuentas, aunque esto me distraiga y me moleste, porque luego voy a tener que volver a empezar porque no me acuerdo en dónde me quedé. Cuando alguien nos llama, si dejo lo que estoy haciendo, veo a la persona, concentro mi atención en esa persona y la atiendo correctamente, entonces sí, la que está contestando soy yo y no mis programas subconscientes. Pero si no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo porque no quiero perder el hilo, pero sé que tengo que contestarle a la otra persona, es posible que conteste un programa que no necesariamente sea el que más me agrada. ¿Ok? Bien. También nuestra mente subconsciente va a entrar en acción, como dijimos, cuando tenemos una situación de emergencia. ¿Por qué? Porque necesitamos la premura. Si de repente prende fuego en la cocina, no nos vamos a poner a analizar la situación, no vamos a ponernos a admirar el fuego y a pensar, ay, qué bonito. ¿Y lo tendré que apagar o lo dejo? Porque pues a lo mejor llegan las cortinas y se queman las cortinas, pero a lo mejor no llega. O sea, no me voy a poner a razonar esas cosas o a pensar o a analizar. No, rápidamente voy a encontrar la forma de controlar ese fuego. ¿Por qué? Porque entró ese modo de protección por el estrés que me causó ver el fuego, automáticamente empezó a funcionar mi cerebro reptiliano, que está relacionado con mi subconsciente, y rápidamente, como sé que el fuego es peligroso, me ocupé del asunto. ¿Ok? Otro ejemplo de cómo manejamos la mente subconsciente la mayor parte del tiempo es, por ejemplo, cuando manejamos, cuando lo hacemos en forma automática. Es cierto que cuando aprendemos a manejar, al principio manejamos con la mente consciente. ¿Por qué? Porque tengo que estar razonando todo el tiempo qué hacer, qué velocidad meter, cuál de los pedales oprimir, estar pendiente de, si estás manejando, por ejemplo, un carro estándar, estar pendiente de ver el velocímetro para saber a qué horas tengo que meter la siguiente velocidad. Y no quiero ni que me hablen ni que me desconcentren porque choco, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo mucho tiempo manejando? Todo esto se vuelve un hábito, se vuelve algo automático. ¿Se acuerdan lo que decíamos que sucede en el cerebro cuando repites mucho una misma actitud? Se forman enlaces de redes neuronales de largo término. Se forman esas redes neuronales que me permiten tener ya ese conocimiento aprendido y hacerlo en forma automática. Entonces, después de un tiempo, ya ni siquiera tengo que pensar, me subo al carro y no me pongo a razonar qué es lo que tengo que hacer para manejar. De hecho, puedo estar escuchando música, hablando con alguien que me acompañe y no afecta para nada mi desempeño en el vehículo, porque ya es un hábito, ya es mi subconsciente el que lo está manejando. Si el carro de enfrente frena, no tengo que ver las luces que se iluminan y pensar, oh,
está frenando. ¿Debería yo de frenar también para no chocar? No, simplemente freno yo también sin ningún razonamiento de por medio. Es automático, ¿ok? Bien, ahora, esta mente subconsciente nos sirve muchísimo porque, como ustedes ven, nos mantiene capaces de funcionar el 95% del tiempo. Pero nos presenta un problema, y es que cuando enfrentamos a la mente consciente con la mente subconsciente, ¿quién creen ustedes que va a ganar? Obviamente la que es 1,000,000 de veces más poderosa, la mente subconsciente. Por eso es tan importante comprender qué programas tenemos ahí, ¿sí? Porque muchos de nuestros comportamientos, muchas de nuestras reacciones, de la percepción, de la forma en la que vemos la vida, depende de los programas que tenemos. A mí me gustan mucho estas imágenes y son bastante reales. Imagínense ustedes que el espejo fuera la mente subconsciente. Un león que se ve a sí mismo como un gatito, como la primera foto, es posible que tenga problemas para cazar un antílope porque le tendrá miedo al animal. Y por más que nosotros le digamos, no, pero tú eres un leonzote, tú puedes, échale ganas, de un zarpazo te lo echas, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque su mente subconsciente no lo cree capaz. Por eso es que decimos que la mente subconsciente es la fuente de todos nuestros limitantes, ¿sí? Una persona que tiene miedo de hacer algo, que no se siente capaz de hacer algo, aunque las demás personas se lo digan 1,000,000 veces, tú puedes, la persona no puede. ¿Por qué? Porque subconscientemente no cree que pueda. Pero también se da el caso a la viceversa, como la foto de abajo, el gatito que se cree león. Hay personas que han logrado muchas cosas extraordinarias en su vida y que no tenían ni los recursos, ni la preparación, ni la ayuda, ni nada, y quién sabe de cómo lo sacaron todo. ¿Por qué? Porque su mente subconsciente creía que eran poderosos y entonces lograron lo que se proponían. Por eso es tan importante que trabajemos esta parte de la mente subconsciente. Si yo me siento gatito o me siento león, depende de esos programas. Y hay ocasiones en las que esos programas son los que también generan ese exceso de estrés. Porque o me piden que yo haga algo para lo cual no me siento preparada o capaz, porque mi programa no me lo permite, ¿sí? Y yo siento que me están estresando. O a veces hay palabras y terminología que despiertan en mí programas que me hacen sentir mal. Puede ser que tenga yo un compañero que haga, no sé, una serie de chistes o que tenga una forma de comunicarse o un acento específico que dispara programas en mí que me hacen sentir mal, que me hacen sentir atacada, que me hacen sentir ofendida. Puede ser que a veces haya personas que están tan estresadas o tan ocupadas en su trabajo que me contesten de una forma que no sea agradable y que eso me cause estrés. Pero tengo que entender que posiblemente es porque esas personas también están en una situación difícil. Entonces, es toda una serie de marañas, de posibilidades que tenemos que aprender a distinguir, ¿sí? Y en ocasiones a no tomarlas en serio, de poder hablar con alguien y si me acerco y le digo a alguien, oye, fulanita, ¿me puedes ayudar? Estoy ocupada. Y a lo mejor decirle, compañera, entiendo que estás ocupada y lamento mucho molestarte, pero podrías prestarme 2 minutos de tu atención. Y si logramos eso, es posible que nos conteste de otra forma, nos trate de otra forma. Y si nosotros entendemos que todo esto no son más que programas, también es posible que no lo tomemos tan a lo personal y no nos lastime, no nos moleste o no nos estrese también tanto. Entonces, estas son ideas que dejo a su consideración. Bienvenidos a la segunda parte del módulo 3 del Diplomado en Manejo del Estrés. Bien, en esta ocasión lo que vamos a hablar son las ondas cerebrales, los estados mentales y también vamos a hablar de esas famosas programaciones subconscientes que ya empezamos a mencionar. Bien, como ustedes saben, nuestro cerebro trabaja con electricidad. Si nosotros nos conectamos a una máquina mediante electrodos, los famosos electroencefalogramas,
lo que vamos a hacer es registrar precisamente la frecuencia de la electricidad que está fluyendo en mi cerebro. Y esto es algo que se ha hecho desde hace muchísimos años. Son estudios médicos muy importantes que se utilizan para determinar si nuestro cerebro está funcionando correctamente cuando alguien tiene alguna clase de enfermedad o daño. Bien, lo que los científicos encontraron es que esas frecuencias de funcionamiento cerebral dependen mucho del estado mental en el que nos encontremos, ¿sí? Así, los científicos han encontrado diferentes patrones eléctricos o rangos de frecuencias y les han puesto nombre: delta, teta, alfa, beta y gamma. Estos rangos de frecuencia los podemos ver con un electroencefalograma o con algún otro equipo similar que nos permita observar la actividad eléctrica dentro del cerebro. Y cada una de estas 5 frecuencias que les he mencionado, o rangos de frecuencias, mejor dicho, sirven para un propósito único en la función mental. Así que es importante que los conozcamos, ¿sí? Vale mencionar que estos diferentes rangos de frecuencias cambian alrededor del día en nuestro cerebro y muy especialmente en la noche, porque cuando nosotros dormimos vamos pasando diferentes etapas y durante estas etapas se ve un rango diferente de frecuencias en nuestro cerebro, de actividad cerebral, y eso también está muy relacionado con el buen descanso y con la regeneración de nuestro organismo. Bien. El primer rango de frecuencias del que vamos a hablar es el que estamos usando en este momento, a menos de que me estén escuchando medio dormidos. Pero bien, cuando estamos despiertos, cuando estamos atentos, estamos utilizando nuestro cerebro con un rango de frecuencias que va de los 12 a los 35 Hz. Los especialistas llaman a este rango de frecuencias beta o estado beta. Es cuando estamos conscientes, cuando estamos despiertos, nos permite percibir el espacio, el tiempo, y nos permite también utilizar el cerebro, nuestra mente, para concentrarnos y para cualquier actividad referente a la cognición, ¿sí? Entonces, cuando estamos en nuestros 5 sentidos, podemos decir que nuestro cerebro está funcionando en un rango de frecuencias que corresponde a beta. Cuando nosotros estamos muy relajados, cuando hacemos una meditación, sobre todo las personas que tienen poco tiempo meditando, cuando cerramos los ojos, nos relajamos, respiramos profundamente. Cuando nos vamos a dormir y estamos en ese estado de entre dormidos y despiertos, estamos súper relajados, que incluso nuestra respiración a veces parece que ya es de dormidos, pero todavía estamos escuchando. En ese momento nuestro cerebro está produciendo ondas alfa. Las ondas alfa tienen un rango entre los 8 y los 12 Hz. Se le conoce como la frecuencia de la conciencia en calma. Es importante mencionar que en estos estados los procesos de visualización se dan mucho más fácilmente. Cuando nosotros hacemos ejercicios de visualización, por eso es que nos piden que primero nos relajemos. Cierra los ojos, respira profundo, relájate y ahora sí visualiza. Y nosotros podemos ver imágenes en nuestro cerebro con mucha mayor facilidad, ¿sí? En este estado hay mucha creatividad, hay mucha intuición y se conoce como un estado meditativo ligero. ¿Por qué? Porque no es muy profundo, pero realmente es el estado en el cual la mayoría de las personas que tienen poco tiempo meditando o no mucha práctica meditando es el que van a encontrar, ¿sí? Vale aclarar que cuando nuestro cerebro está produciendo ondas alfa, somos muy fácilmente persuadidos, somos mucho más perceptivos, ¿sí? Por eso es que algunas personas utilizan, por ejemplo, los momentos en los que están dormidos y que el cerebro esté en ondas alfa. Había una época en la que estuvo muy de moda que decían, aprende inglés durmiendo. O sea, que te decían, tú pon una grabadora y escucha esto antes de dormirte. Cerraba los ojos, ponías la grabadora y en ese corto tiempo en el cual sucedía que estabas relajado pero todavía no profundamente dormido,
tu cerebro adquiría fácilmente conocimiento, porque somos programables. Hay algunas técnicas de programación mental que utilizan las ondas alfa. Por ejemplo, el método Silva de control mental, y por ahí también, en este momento se me fue el nombre de esta otra técnica, pero bueno, hay otra técnica también de programación mental que utilizan el estado alfa. Incluso hay grabaciones que te ponen que dicen que es para promover las ondas alfa en el cerebro para que puedas hacer estas programaciones. Entonces, muy importante, este estado es una conciencia en calma, pero al mismo tiempo es una conciencia que puede ser programada con mayor facilidad que cuando estamos despiertos al 100%. Después vienen las ondas teta. Las ondas teta van de los 4 a los 8 Hz, son mucho más lentas. Cuando estamos teniendo ondas teta, hay mucha más desarrollo de la imaginación. Cuando estamos conscientemente produciendo ondas teta es cuando estamos en una meditación profunda o en una hipnosis. También se producen ondas teta cuando estamos en alguna de las etapas del sueño, ¿sí? Pero cuando estamos despiertos y estamos en una meditación, pues es un estado en el cual podemos sentir emociones muy profundas, podemos contactar con nuestra imaginación, podemos también programar a nuestro cerebro, porque si ustedes entran en hipnosis, básicamente su cerebro va a producir ondas teta. También es un rango de frecuencias muy relacionado con la hipnosis. Las ondas más lentas son las ondas delta, de 0.5 a 4 Hz. Es la inconsciencia, ¿sí? Y aquí es cuando se dan procesos curativos en el organismo. Cuando nosotros estamos dormidos y entramos en la fase delta, es cuando nuestro cuerpo se regenera. Y también es lo que se llama como la fase REM, esa fase en la que se mueven los ojos rápidamente mientras estamos dormidos, ¿ok? También en hipnosis muy profundas nos pueden llevar al nivel delta. Si ustedes quieren saber cuando alguien está dormido, si está produciendo ondas alfa, teta o delta, bueno, pues es bastante fácil. Si responde a la primera, está en alfa. Si ustedes lo llaman y lo sacuden y como que no despierta, está en delta. ¿Ok? Está completamente fuera de este mundo. Bueno, pues su cerebro está produciendo ondas delta. Cabe destacar que las personas que tienen muchos años meditando logran producir ondas teta y delta aún estando despiertos. Y esta es una de las explicaciones por las cuales la meditación tiene efectos curativos en el cuerpo. Bien, hay una quinta rangos de frecuencias, que son las frecuencias gamma. Estas no son muy comunes de encontrar. Es una frecuencia muy rápida, va de los 35 a los 100 Hz. Y los estudiosos de la mente han encontrado este rango de frecuencias cuando estamos en estados alterados de conciencia, ¿sí? Las personas que están en un estado de iluminación, en un estado de comunión espiritual muy profunda, tienen esos puntos de, como decimos, de gozo o de contacto con la divinidad o como le quieran llamar. En muchas ocasiones que tenemos estados alterados de conciencia, ya estamos manejando este tipo de frecuencias, pero no es algo que comúnmente se vea y tampoco es algo que manejemos la mayor parte de los seres humanos. Usualmente nosotros vamos a encontrarnos en beta, alfa, teta o delta, ¿ok? Pero es importante que sepamos que existe. Bien, ahora, cuando hablamos del cerebro, mencionamos que el cerebro no nace, cuando nacemos, el cerebro no está completamente terminado, ¿verdad? Y que pasan varios años antes de que alcance su peso final. Bueno, pues este desarrollo cerebral también tiene algo que ver con la actividad
eléctrica de nuestro cerebro. Y lo que los científicos han encontrado es que desde que nacemos y hasta los 2 años, el cerebro de los niños está predominantemente produciendo ondas delta. Y si ustedes se acuerdan, son las ondas de la inconsciencia. Eso quiere decir que aunque ustedes vean a los niños moverse, estar despiertos, hablar, comunicarse, su cerebro está en inconsciencia. Su cerebro está en modo de hipnosis. Y por eso todo lo que ven, todo lo que escuchan, se va directamente al subconsciente. Esto tiene lógica. Es como si ustedes compraran un celular nuevo o un iPad nuevo. Cuando viene recién de fábrica, no trae nada. Tenemos que empezar por descargar todas las aplicaciones para poder hacer algo con el juguetito. Bueno, de la misma forma, nuestro cerebro, cuando nacemos, necesita descargar todo el funcionamiento del mundo en el cual se va a desarrollar. Por eso es muy importante lo que los niños ven o escuchan durante los primeros años de vida, porque literalmente se están programando. Después de los 2 años, desde los 2 y hasta los 6 años, el cerebro humano va a producir ondas delta y teta. Esto quiere decir que el pequeño sigue en estado de hipnosis, ¿sí? Sigue en estado de programación. Entonces, cualquier cosa que la criatura escucha o ve, se va directamente al subconsciente, queda programado ahí. Esto es sumamente importante. Hay mucha gente que no lo sabe y no entiende por qué los niños se desarrollan como se desarrollan. Y es que en ocasiones los adultos cometemos el error y los mal programamos. Hay niños que están chiquitos y que queremos que se porten de determinada manera y les decimos, no seas así. Y resulta que el cerebro no distingue la palabra no distingue la negación. El cerebro lo que distingue es sé así. Y el niño crece siendo así. Y nosotros decimos, ¿pero por qué creció así? Pues porque así lo programamos. Porque a veces le permitimos ver programas que porque son caricaturas, porque es algo que no es real, no pasa nada, y les permitimos ver programas violentos y los niños crecen siendo violentos. Todo esto se explica en esta parte del funcionamiento de la mente y del cerebro. Bien, de los 6 a los 12 años, el cerebro va a producir ondas delta, teta y alfa. O sea, o está en hipnosis, que es delta y teta, o está en alfa, que ya dijimos que también es una frecuencia en la cual somos altamente influenciables. O sea que la criatura sigue estando inconsciente y programable. Solo es hasta después de los 12 años que al fin el cerebro empieza a producir las ondas beta, las ondas de la conciencia. Ustedes a lo mejor habrán escuchado que los niños normalmente se les toma la opinión a partir de los 11 o 12 años. Por ejemplo, en un juicio de divorcio, pues una criatura chiquita, pues el juez decide si se va con mamá o papá. Pero si un niño ya tiene 12 años, el juez le pregunta al niño, oye, ¿con quién quieres irte? ¿Con tu mamá o con tu papá? Y el juez toma en cuenta lo que el niño dice. Obviamente tiene que también tomar en cuenta el mayor beneficio de la criatura, pero sí se considera su opinión. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué a esa edad? Pues porque a esa edad ya hay conciencia. Antes de eso no había conciencia. Entonces, esto significa que todo aquello que ustedes escucharon desde el día que nacieron y hasta los 12 años, los programó para ser exactamente como ustedes son. Y acuérdense que si tienen un programa, ese programa va a ganar contra la parte consciente de cómo ustedes realmente son o se consideran a sí mismos. Bien, si relacionamos esto con la mente y con los diferentes
partes de la mente, pues podemos decir que la mente consciente, que como ya dijimos es donde se da el razonamiento, es la que opera en las ondas beta. La mente subconsciente, que es la que almacena experiencias y aprendizajes y que ya dijimos que es como una grabadora o un disco duro y que es esa parte programable de la mente, funciona con ondas alfa y teta. Y la mente inconsciente, que ya dijimos que es la que controla las funciones automáticas de nuestro cuerpo, es la que opera con las ondas delta en el cerebro. ¿Ok? Bueno, ya las relacionamos. Ahora, como dijimos, debido a que la mente consciente es mucho más lenta que el subconsciente, la mayor parte del tiempo vamos a utilizar la mente subconsciente. Y como ya dijimos, la mente subconsciente se empieza a programar desde el día que nacemos. ¿Sí? Esto significa que la forma en la que nosotros nos comportamos en la mayor parte del tiempo no corresponde a cómo somos, sino cómo fuimos programados. Y esto es algo muy importante de considerar. ¿Por qué? Porque estos programas también se van a activar cuando la persona está estresada, por el simple motivo de que su mente consciente estará ocupada lidiando con el estrés. Y como ya dijimos, el estrés va a hacer que el cuerpo entre en modo de protección y en modo de protección se va a apagar el lóbulo frontal, se va a activar el cerebro reptiliano, se va a activar el subconsciente. ¿Ven cómo una cosa está relacionada con la otra? Entonces, en muchas ocasiones, el que estemos estresados despierta nuestros programas y los programas de los demás. Y esos programas puede que no sean tan amables como nosotros quisiéramos. Entonces, todas las programaciones subconscientes que tenemos moldean nuestra realidad, moldean nuestra vida, moldean la forma en la que percibimos las cosas y cualquier limitación que nosotros tengamos, cualquier respuesta automática que nosotros tengamos, va a tener que ver con una programación. Si nosotros hacemos un símil de cómo funciona todo esto, ¿sí? Podemos decir que las creencias de la mente consciente son como las velas de un barco, ¿sí? Los bloqueos o las grabaciones subconscientes negativas que yo tenga son como las anclas de un barco, ¿sí? Y fíjense, esto resalta la idea de que tenemos que tener las mejores creencias, las mejores velas, para que mi barco pueda navegar. Y hay que deshacernos de esos bloqueos subconscientes que no nos beneficien. ¿Por qué? Porque esas son las anclas. Yo puedo tener muy buenas velas, pero si tengo muchas anclas, el barco no se va a mover. Puedo tener muy pocas velas. Si no tengo anclas, el barco se va a mover. Posiblemente no llegue hasta donde yo quería, pero al menos se va a mover. Entonces, si yo quiero llegar al destino que yo quiera, tengo que manejar ambas cosas, ¿sí? Por eso es que es importante manejar lo que tenemos en el consciente y lo que tenemos en el subconsciente. Un personaje muy famoso en el análisis de la psicología y la psiquiatría es Carl Gustav Jung, que fue un médico, psiquiatra, psicólogo, un ensayista suizo. Es una de las figuras claves en el psicoanálisis. De hecho, trabajó junto con Freud, ¿sí? Pero él después se separa y funda la Escuela de Psicología Analítica. Y él es la base de muchas de las cosas que utilizamos hoy en día en psicología y en psiquiatría. Y tiene una frase muy interesante, dice, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Y esto es cierto. Nosotros creemos que tenemos libre albedrío, creemos que elegimos de quién nos enamoramos, en dónde trabajamos,
cómo nos va en la vida, y lo que no nos damos cuenta es que las cosas que suceden a nuestro alrededor responden a los programas que tenemos en nuestro subconsciente. Y por esa razón es que hay gente que dice, oye, ¿por qué siempre salgo de, no sé, un noviazgo que no fue bueno y me topo con otro que va peor y me topo con otro que va peor y nunca encuentro a la persona indicada? Bueno, pues es porque en mi subconsciente tengo allí algunos programas que no me permiten establecer una relación saludable de pareja, y según yo, pues es el destino que no se aparece el amor de mi vida, y no me doy cuenta que no tiene nada que ver el destino, sino que yo no he hecho consciente lo que tengo en mi subconsciente que está guiando mi vida. Entonces, por eso es muy importante que seamos conscientes de esto. Esto nos va a ayudar a tener una vida mucho más saludable, mucho más exitosa, y por lo tanto va a disminuir el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés también viene acompañado de cuando tenemos una vida que no es la que realmente nos gustaría tener. Finalmente, quiero terminar también con esta otra frase de Jung que dice: no soy lo que me ha pasado, soy lo que decido ser. Como yo les decía, todo tiene que ver con la percepción. Nosotros podemos pasarnos el resto de nuestra vida culpando a los demás por las cosas que no nos gustan. Yo a mis pacientes muchas veces les digo, cuando, por ejemplo, me hablan pues de los problemas que tienen, o con sus padres, o con sus jefes, o con compañeros, o con su pareja. Y una de las cosas que les digo es, mira, cada vez que tú le dices, él tiene la culpa, un dedito apunta para allá, 3 deditos apuntan para acá, ¿sí? O sea, yo tengo que decidir cómo voy a reaccionar a esas situaciones. No puedo permitirme pasar el resto de la vida echándole la culpa a los demás. Tengo que tomar la responsabilidad y decir, ok, a lo mejor, no sé, mis papás me maleducaron, el gobierno no me pagó la escuela, no recibí las ayudas que yo quería. Pero si me hago responsable, puedo decir, a partir de hoy yo soy responsable de mi vida y yo la voy a cambiar. O puedo seguir culpando al mundo y teniendo una existencia miserable. Entonces, es decisión de cada uno. Y yo por eso les insisto mucho en la importancia de que ustedes vayan aplicando en el día a día los conocimientos que estamos compartiendo con ustedes. Bienvenidos a la tercera parte del módulo 3 del diplomado en el manejo del estrés. Y en esta ocasión lo que vamos a hablar son acerca de los cursos de superación personal. ¿Por qué a veces no tienen un efecto duradero en nosotros las cosas que aprendemos? Y también vamos a recordar que el cuerpo sigue a la mente. Así que la mente es muy importante en cómo funciona nuestro cuerpo. Bien. Se dice que el 90% de las personas que acuden a algún tipo de curso de superación personal o motivacional o lo que sea, regresa a su conducta original antes de 15 días. O sea, es muy común que alguien vaya, tome pues puede ser un diplomado, o puede ser a lo mejor, pues se van a un retiro espiritual o a un retiro emocional o a unas conferencias de superación personal. Y mientras están en la conferencia, están con todo el ánimo, con todas las ganas de cambiar, de ser mejores, y regresan y están emocionadísimos. Pero conforme van pasando los días, como que ese gas se va desinflando, y después de 15 días ya somos otra vez los mismos que antes. Bueno, pues esto es porque si nosotros tenemos un programa subconsciente que nos esté bloqueando, todo lo que aprendimos no lo vamos a poder mantener. Lo vamos a aplicar unos días y luego lo vamos a dejar de aplicar, porque nosotros mismos nos vamos a boicotear y no vamos a seguir con esa nueva pauta, ¿sí? Aquí vale la pena hacer la aclaración. El subconsciente no está para jugarnos una mala pasada. Su función no es complicarnos la vida. La función del subconsciente es protegernos. Y los programas que ha grabado el subconsciente lo ha hecho con la intención de protegernos, ¿sí? Entonces, hay que aprender a distinguir si el programa está correcto o no y corregirlo si hace falta.
Es importante que sepamos, la mente consciente, que se acuerdan ustedes que es la que solo maneja 40 bits y es donde tenemos el razonamiento, es la que escucha esos entrenamientos, esos cursos de superación personal, es la que ha escuchado todo lo que hemos estado hablando durante este diplomado, pero no va a tener efectos a largo plazo si se contrapone con lo que ustedes tengan en el subconsciente. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos subconsciente con consciente, gana el subconsciente. Y todo lo que ustedes están escuchando en este momento, lo están escuchando desde su consciente. Yo no los tengo hipnotizados. Si ustedes estuvieran hipnotizados, posiblemente lo estaría escuchando su subconsciente. Pero dado que están despiertos y conscientes, pues es su consciente, valga la redundancia, el que me está escuchando. Entonces, las programaciones en el subconsciente, que como dijimos son la fuente de toda la acción automática y también son la fuente de todos nuestros límites, son las que no nos permiten a veces aplicar todo lo que aprendemos, ¿sí? O sea, ¿por qué no voy a aplicar todos los talleres? ¿Por qué se me va a olvidar o me va a dar flojera hacer esto o aquello? Porque yo solita me voy a boicotear si tengo una programación que me limita. Esto significa que la forma más rápida de que nosotros venzamos esas limitaciones, esos bloqueos o esos cambios de actitudes que no nos gustan es cambiando nuestras programaciones subconscientes, ¿sí? Un tema muy importante aquí de la mente, como dijimos, es entender que afecta la percepción de las cosas que nos suceden en la vida, ¿sí? Porque literalmente, si nosotros cambiamos nuestra percepción, va a cambiar el mundo que nos rodea, ¿sí? Y aquí volvemos a recordar el tema de la percepción, la definición de la percepción, que ya la habíamos mencionado antes, y vamos a hablar de dónde vienen esas percepciones. Bueno, pues la primer lugar es de nuestra genética. Es ese instinto con el que nacemos, esas programaciones en el ADN que ya en muchas ocasiones traemos programado, que es correcto, que es incorrecto, que es peligroso, que no es peligroso. El segundo lugar, obviamente, es la mente subconsciente, porque ahí es donde están todos los hábitos que hemos aprendido, todas las actitudes que se han derivado de nuestras experiencias vividas y todo aquello que se grabó desde el día que nacimos. Y finalmente, nuestras percepciones también vienen de la mente consciente porque es donde tenemos esa programación creativa, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues miren ustedes este gráfico. Empezamos en la parte izquierda, en la estrellita roja, donde dice que hay un suceso o evento. Ese suceso o evento obviamente va a generar una señal, una respuesta que va a pasar a través de filtros que tenemos en nuestra mente. Esos filtros son nuestros criterios, nuestros programas, las experiencias previas que tengamos, nuestras creencias, entre otras cosas. Y entonces ese evento lo vamos a experimentar dependiendo de esos filtros. Y eso va a ser una respuesta, o sea, un resultado de esa experiencia. Esa respuesta se retroalimenta. Cambia nuestro ADN. ¿Se acuerdan que ya hablamos que las emociones afectan el ADN? Bueno, pues así cambia nuestro ADN y también cambia nuestro subconsciente. Y ambos, como ya dijimos, crean nuevos filtros que van a retroalimentar esta red de filtros y cada vez la van a hacer más complicada y más grande. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Un suceso, llueve. Eso va a crear una señal en mí, ¿sí? Está lloviendo y va a pasar a través de mis filtros. Yo puedo pensar que la lluvia es mala, puedo hablar o recordar experiencias previas, se me echó a perder el coche porque se me mojó el motor, porque pasé un charco muy grande muy rápido y entonces tuve muchos problemas. Esto va a hacer que yo tenga una respuesta. Mi respuesta va a ser negativa a la lluvia. Entonces, mi experiencia con la lluvia va a ser negativa. Y esa negatividad
se va a retroalimentar y entonces yo voy a reforzar esa creencia de que la lluvia es mala. Y eso no solamente va a quedar grabado en mi subconsciente, sino también en mi ADN. Y el día de mañana, cada vez que haya lluvia y humedad, a mí hasta gripa me da. ¿Por qué? Porque ya estoy reafirmando la negatividad de un suceso, ¿sí? Por la repetición de una respuesta negativa al mismo. ¿De acuerdo? Bueno, este gráfico ya lo han visto. Nuestros programas del subconsciente y de nuestro ADN afectan nuestros criterios, nuestras creencias, que le dan base a la percepción que tenemos de las cosas, adicional de que la forma en la que el cerebro me da la información, pues yo voy a por ahí estar editando también muchas cosas y muchos recuerdos, pero va a afectar mi salud en mi vida. ¿Por qué? Pues mi salud, porque esas sensaciones y esos sentimientos diarios modifican las estructuras moleculares de nuestro cuerpo, activan, desactivan y hacen mutar mi ADN, como ya lo hemos hablado en módulos anteriores, y finalmente determinan el modo en el que trabaja mi cuerpo. Estoy en modo de protección, estoy en modo de crecimiento, o sea, me estoy sanando, me estoy enfermando, ¿sí? ¿Y por qué afectan mi vida? Bueno, pues porque al afectar el modo de mi cuerpo de protección o crecimiento, pues está afectando mi productividad física y mental, porque si todo el tiempo estoy en modo de protección, es cuando menos inteligente estoy, es cuando menos voy a poder tener un rendimiento productivo, es cuando más me voy a estar enfermando, ¿sí? Aparte de que sabemos que las sensaciones y los sentimientos diarios crean o afectan el campo electromagnético que está alrededor de mí. Y ya habíamos mencionado que la realidad que se compone de átomos se afectan ante la presencia de campos electromagnéticos. Si mis campos electromagnéticos son negativos y solo estoy vibrando en cosas negativas, pues no sería de extrañarse que mi vida esté llena de problemas y salgo de uno y se me mete en otro y siempre estoy angustiada y siempre estoy estresada. O sea, estoy desgastando mi vida, ¿ok? Aquí quiero que recordemos algo que también habíamos mencionado, que es que el cuerpo sigue a la mente. Habíamos dicho que nuestros pensamientos y sentimientos estimulan a nuestro cerebro para que produzca cierto tipo de neurotransmisores conocidos como neuropéptidos, que son los encargados de decirle al cuerpo cómo debe sentirse en función de lo que piensa el cerebro, y por lo tanto afectan a la persona y lo que ésta siente. Obviamente, lo que piensa mi cerebro es lo que está codificando mi mente. ¿Estamos de acuerdo? La mente es el software, es el que va a generar todo esto, ¿sí? Entonces, si yo constantemente estoy pensando cosas tristes, eso va a cambiar mi estado de ánimo, va a afectar mis sentimientos y obviamente esto se va a sumar, ¿sí? Era lo que yo les decía, cuerpo, mente y cerebro trabajan al unísono y se afectan unas a las otras, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque mi cerebro va a afectar la forma en la que mi mente trabaja y a la vez la forma en la que mi cuerpo trabaja, y la forma en que mi cuerpo trabaja afecta a mi cerebro porque lo hace tener menos irrigación en diferentes partes, lo cual afecta también a la mente porque la mente está relacionada con diferentes partes del cerebro. O sea, estamos intentando conjuntar esa información que ya hemos visto, ¿sí? Si nosotros sostenemos los pensamientos por varios días, si sostenemos nuestras actitudes por varios días, también ya dijimos que esto va a crear redes neuronales que obviamente van a afectar la forma en la que nosotros estamos procesando la información, ¿sí? Y esto va a desencadenar síntomas muy reales en el cuerpo. Fíjense que aquí les pongo una grafiquita que me gustó mucho porque diferentes emociones, y se toma la foto de la persona y se checa dónde tiene más energía, ¿sabe? Y lo hacen por medio del calor, de ver dónde está concentrada esa emoción en el cuerpo. Y si se fijan, sí tenemos, pues,
diferentes lugares en donde estamos somatizando esas emociones. Y cuando las emociones son positivas, por ejemplo, fíjense en el caso de la felicidad, cómo se ilumina todo el cuerpo. El amor se ilumina la mayor parte del cuerpo, ¿sí? Sin embargo, cuando tenemos emociones más negativas, vemos cómo hay una diferencia en la energía, cómo se pone la energía, la temperatura de nuestro cuerpo en diferentes partes, ¿sí? Entonces, quiero que vean que todo esto es muy real y cómo una cosa se junta con la otra y se junta con la otra. Desde el punto de vista del estrés, ¿por qué es importante? Pues porque precisamente cuando estamos viviendo con emociones que no son armónicas, cuando permitimos que nuestra mente divague y nos traiga muchas cosas negativas, hay gente que le encanta estar pensando en todo lo que puede suceder mal, eso va a hacer que nuestro cerebro y nuestro cuerpo entren en modos que no queremos que estén ahí. Y eso nos va a causar estrés, porque el estrés no solamente es el estrés emocional, también es el estrés físico del desgaste de nuestro cuerpo, ¿sí? Que físicamente no se está regenerando como se debe, o el cansancio de estar en una situación una y otra vez. Entonces es muy importante que nosotros juntemos toda esta información. Si unimos todo esto, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones nuestra actitud hacia la vida, hacia cómo funcionan las cosas, la forma en la que tomamos las cosas, si permitimos que nos estrese o no, pues depende mucho del estado de ánimo en el que estemos. ¿Por qué? Pues porque si estoy de buen humor es más fácil que yo no permita que las cosas me estresen o me enojen, pero pues si estoy de mal humor, obviamente cualquier cosa me va a prender, me va a disparar. Y también tiene que ver nuestro estado físico, emocional y mental. Físico porque, bueno, a lo mejor a ustedes les ha sucedido, el día que se sienten enfermos, claro que cualquier cosa les angustia, les desespera, porque de por sí me siento mal y me traes más chamba, o me traes un problema más grave, o simplemente me duele mucho una pierna, no puedo caminar bien y necesito subir al 5º piso para sacar copias, pues eso ya me va a generar un estrés porque sé que tengo que subir las escaleras y me va a doler, ¿sí? Entonces sí me va a afectar. Mi parte emocional, si me siento triste, si estoy desconsolada, si estoy angustiada, si estoy deprimida, es lo mismo, ¿sí? Y obviamente esto va a afectar todas mis funciones mentales. Entonces, una forma de vivir libre del estrés es aprender cómo controlar mi mente para que yo pueda percibir las cosas de una forma mejor, para que yo pueda mantener la salud tanto física como emocional de mi cuerpo, porque eso me va a ayudar a tener una mejor actitud ante la vida. Y eso es lo que me va a quitar el estrés, porque nos estresa todo aquello que nos saca de ese estado de paz, de gozo, de tranquilidad, de que todo está bien. Y cuando hablamos de actitud, yo creo que valdría la pena recordar esta fórmula del éxito y el verdadero valor de las personas, que es originaria de Víctor Coopers, por cierto. Y esta fórmula nos enseña que el valor de cada gente está determinado por sus conocimientos más sus habilidades, pero multiplicados por su actitud. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener mucho conocimiento, puedo tener mucha habilidad, pero si mi actitud es muy negativa, todo se va a hacer nada. De nada sirve que yo sea la persona con más conocimientos, no sé, soy la que mejor soluciona los problemas en la oficina y soy la que tiene más habilidades con la computadora, pero si mi actitud no es buena, si mi actitud no es de servicio, si yo no hago sentir bien a mis compañeros, el resto de lo que yo pueda hacer se convierte en nada. Si soy una maestra, yo puedo tener muchos conocimientos y muchas habilidades, pero si llego a dar clases amargada, de mal humor, pues mis alumnos no van a aprender. ¿Por qué? Porque mi actitud está echando a perder mi trabajo, ¿sí? Entonces,
Eso es lo importante. Imagínense, 100 de conocimientos, 100 de habilidades son 200. Por 0 de actitud es 0. En cambio, 1 en conocimiento más 1 en habilidades son 2. Pero por una actitud de 100, ya son 200. ¿Verdad? Entonces, esto se los comparto con mucho cariño para que ustedes lo analicen, lo vean, véanlo en ustedes mismos, véanlo en la gente que los rodea y empiecen a aplicar todo este conocimiento y a compartirlo con sus compañeros, a decir, a ver, compañero, o a ver, compañera, te voy a ayudar a que tengas menos estrés porque yo sé que con eso te vas a sentir mejor. Y lo voy a hacer porque si mi compañera se estresa menos, yo me voy a estresar menos. En primera, porque pues su trabajo me va a ser de mayor apoyo al mío. En segunda, porque su campo electromagnético no me va a contaminar el mío con las malas emociones que traiga, porque dentro de la oficina vamos a trabajar con un mejor ambiente, porque yo me voy a sentir mucho mejor conmigo misma y en fin. Bien, espero que esto les haya parecido interesante. Aquí terminamos esta tercera parte del módulo y los espero en la que sigue. Ya casi acabamos. Bienvenidos de nuevo, ya estamos en la parte D de nuestro módulo 3 en el Diplomado del Manejo del Estrés y estamos terminando el módulo con los temas, las fuentes de los programas subconscientes, de dónde vienen y también vamos a ver si los podemos cambiar o no. Bueno, ¿de dónde vienen esos programas que tiene la mente subconsciente? Esos programas que a veces nos ayudan mucho, pero también a veces pueden limitarnos. Bien, básicamente tenemos 3 fuentes. La mente subconsciente recibe programas de las experiencias personales, de todo lo que nos ha sucedido a lo largo de nuestra propia vida. Acuérdense que el subconsciente es una grabadora de programas desde antes de la concepción y durante el embarazo de nuestra mamá. Y programas heredados desde nuestro árbol transgeneracional. Vamos a hablar de cada uno de estos. Bien, primero vamos a hablar de las experiencias personales, ¿les parece? Si yo, por ejemplo, un día me quemé, automáticamente aprendí que el fuego es peligroso, que el fuego me daña. Eso se queda grabado en mi subconsciente porque es algo importante para mi supervivencia. Yo les decía que el subconsciente, su función no es ponernos piedras en el camino. Su función es protegernos. Entonces, el subconsciente va a aprender fuego, peligro, y con eso me va a ayudar y me va a salvar la vida. Sin embargo, en ocasiones, y muy especialmente en los primeros años de nuestra infancia, a veces esos programas no se graban muy correctamente. Por ejemplo, vamos a suponer una pequeña que quiere hacer feliz a su mamá. Y entonces saca sus mejores crayones para hacerle un dibujo muy bonito a su mamá. Lo que la niña espera es que cuando la mamá vea el dibujo, quede bien contenta, le diga, ay, mi vida, gracias, qué bonito dibujo. Y pues la niña se siente amada y la mamá se siente amada. ¿Qué sucede? La niña pinta la pared. La niña no puede entender que la pintura de la pared cuesta, que no es socialmente aceptable que nuestras visitas lleguen a la casa y vean toda la pared rayada con dibujos de niños pequeños. La niña no puede entender porque sus dibujos realmente no son cuadros de Picasso y no queremos tenerlos de decoración en la sala. Entonces, cuando la mamá llega y la regaña, la niña le duele, porque la niña lo que esperaba era que su mamá la aceptara y le agradeciera. Y entonces el subconsciente crea una grabación, porque el subconsciente quiere protegernos de cualquier dolor, de cualquier sufrimiento, sea físico o emocional. Entonces la niña puede grabar, pintar, ser creativa, es peligroso, porque duele. Y esa criatura cuando crezca va a tener muchos problemas para ser creativa en su trabajo. ¿Por qué? Porque cada vez que quiera ser creativa, su subconsciente la va a frenar.
Y no la va a frenar por hacerle un daño. El subconsciente lo que quiere es que no sufra. El subconsciente no puede saber, porque es solo una grabadora, que esa situación puntual que le pasó cuando era niña, pues ya no va a volver a suceder, que ella ya es un adulto y que ya no va a volver a pintar en una pared, y que lo que está ahora haciendo es presentando algo importante para su trabajo. El subconsciente simplemente grabó y actuó en consecuencia, ¿ok? Estos eventos quedan grabados, insisto. La finalidad del subconsciente es protegernos y evitarnos tener el mismo dolor en un futuro. Esta gráfica ya se las había yo mostrado, como durante la infancia y sobre todo los primeros años hay muchas cosas que nos graban, ¿sí? A veces nuestros padres intentando hacernos un bien, a veces los maestros intentando hacernos un bien, nos dejaron una grabación y no es que ellos lo quisieran hacer mal. Lo que pasa es que acuérdense que nuestro cerebro no estaba terminado de formar. No solamente no estaba maduro, ni siquiera había llegado a su tamaño final. Entonces, en muchas ocasiones las cosas se graban en una forma que a la larga no termina siendo tan productiva para nosotros. Les voy a contar otro ejemplo. Había, y este es un caso clínico, una chica que bueno, eran dos niñas, dos hermanitas. Y un día la mamá las lleva al parque y una de las hermanitas pide un helado y la mamá lo compra. Y la segunda niña, cuando dice, mami, mi helado, la mamá le dice, a ti no te toca helado porque no lo mereces, porque no comiste bien. La mamá está intentando hacer algo bueno, está intentando enseñarle a la criatura que hay que comer antes de tomar un dulce, que hay que alimentar al cuerpo correctamente. Pero el cerebro de una niña que no está terminado de formar y que no comprende muchas de las decisiones o pensamientos de los adultos, que no puede comprender la importancia de la nutrición, pues simplemente va a grabar el no mereces. Y el día de mañana es una persona que tiene muchos problemas de merecimiento, ¿sí? Entonces, de la misma manera, a nosotros nos pusieron programas, no con maldad, yo no estoy juzgando a nadie ni criticando a nadie, todos los papás educamos a nuestros hijos de la mejor manera posible, pero a veces el desconocimiento de esto nos hace equivocarnos. Puede haber un maestro de primaria que queriendo motivar a sus alumnos le diga, no seas burro. Y pues la palabra no, el cerebro no la distingue y el niño graba, seas burro, y crece siendo un burro porque no le gusta estudiar, no es bueno para la escuela. Y a lo mejor el maestro lo que quería era motivarlo. Pero desafortunadamente desconocía que el niño estaba en modo de programación y la forma en la que le dijo las cosas lo marcó negativamente, ¿sí? Cuando a veces nuestros padres o nuestros adultos, sean maestros, a veces son tíos, primos mayores, vecinos incluso, que queriendo educarnos, queriendo guiarnos, utilizan las palabras equivocadas. Y se nos quedan grabados el no mereces, no puedes, la vida no es fácil, la vida es sufrimiento, no confíes en nadie, y muchas cosas que después a la larga se convierten en esos limitantes que hacen que nuestra vida no sea completa, no sea feliz, no nos sintamos bien todo el tiempo. Bien, la segunda fuente bien importante es desde antes de la concepción y durante el embarazo. ¿Se acuerdan que hablamos de que nuestro ADN se afecta con las emociones? Pues resulta que si nuestros padres tuvieron una emoción muy fuerte, digamos unos 6 meses antes de que siquiera nosotros fuéramos concebidos, esa emoción cambió el ADN de nuestros padres y por lo tanto también se va a convertir en un programa en nosotros. A veces una pérdida, a veces una mujer tiene una pérdida en su familia y es algo muy doloroso, y pues después viene el marido y la consuela, queda embarazada y el bebé nace con una depresión crónica.
Y ningún médico sabe decirle por qué está deprimido, porque no tiene motivos para estar deprimido. Lo que pasa es que fue un programa que heredó de algo que sucedió poco antes de la concepción o durante el embarazo. A veces las mamás tenemos emociones fuertes mientras estamos embarazadas que también marcan a nuestros bebés, desafortunadamente. Discusiones, estrés, pleitos. Por eso es que decimos que cuando una mujer está embarazada hay que consentirla de todo, hay que hacer que no se estrese, que no se enoje, lo cual a veces es imposible en la forma en la que vivimos, pero el motivo de esto es ese, es que todas las emociones de la mamá de alguna forma van a marcar también programas emocionales en los bebés. Y una de las cosas que los estudiosos en la psicología y en la psiquiatría han encontrado es que por alguna extraña razón, cada vez que mamá se siente mal, el bebé cree que es su culpa. Entonces, en muchas ocasiones los niños desarrollan esas culpabilidades que ni siquiera les corresponden. Y finalmente vamos a hablar de programas heredados de nuestro árbol transgeneracional. Resulta que no solamente es lo que sintió nuestra mamá o nuestro papá, es incluso más allá. La doctora Ann, que no me voy a atrever a mencionar su nombre completo porque no lo voy a poder pronunciar correctamente, es una de las pioneras que trazó los lazos transgeneracionales. Se dio cuenta que a veces sus pacientes tenían emociones o bloqueos o programas que no eran de ellos, que venían de sus ancestros, ¿sí? A veces era una transmisión de ciertos traumas, síndromes que se daban. Y bueno, hizo todo un estudio, no es la única, sí es la pionera, escribió un libro por ahí del 98, creo, sí, 1998. El título es Ay, mis abuelos, y vio cómo todo lo que vivían nuestros antepasados nos afectaba. Incluso han encontrado, por ejemplo, casos de personas que no pueden tener hijos y que físicamente los médicos no encuentran ninguna razón por la cual no puedan tener hijos. Y cuando se hace un análisis transgeneracional, uno se da cuenta que pues la bisabuelita tuvo un bebé y se le murió, y la abuelita tuvo un bebé y se le murió, y la mamá tuvo un aborto también. Y entonces la hija ya trae ese miedo a tener un hijo porque lo puede perder y le va a doler la pérdida, ¿no? Entonces no queda embarazada. Y son cosas extraordinarias que en el momento en el que se libera ese bloqueo, la persona puede volver a tener hijos sin ningún problema. Entonces, esto es algo muy real que debemos de conocer, debemos de saber que a veces hay programas que traemos que ni siquiera son nuestros, hay tristezas, hay emociones fuertes que puede ser que las heredamos del abuelo que se fue a la revolución, de la abuelita que la dejó el abuelito, de un trauma que hubo en la familia, de una pérdida muy grande que hubo en la familia. Y en la medida que nosotros vayamos conociendo esto, también podemos ir sanando esas partes de nosotros que no nos permiten ser felices. Y es que cualquier cosa que no nos permita ser feliz y tener una vida plena nos va a llevar a tener situaciones de incomodidad y por lo tanto de estrés. Entonces sí es algo importante que ustedes conozcan. Bien, ¿cómo cambiamos los programas de la mente subconsciente? Afortunadamente sí se pueden cambiar. Todo lo que hayan experimentado en su infancia, en el día a día, en los años que lleven de vida, sí lo pueden cambiar. No son cosas inamovibles, pero acuérdense que el subconsciente es una grabación. Entonces, dialogar, gritar, repetir, etcétera, etcétera, no va a cambiar la grabación. Por eso es que las personas que hablan de que haz tus afirmaciones, y yo escribo mis afirmaciones y todos los días digo, yo soy muy buena gente y no me desespero. Yo soy muy buena gente y no me desespero. Yo soy muy buena gente y no me desespero. Llego a trabajar, me viene una joven con una petición absurda y me desespero. Y digo, pero ¿por qué mis repeticiones no me están funcionando? Porque lo estoy repitiendo a nivel consciente, ¿sí?
Es algo así como si ustedes tuvieran un CD de música ranchera y ustedes quisieran que tocara, no sé, clásica. Agarren el CD y díganle, por favor, CD, toca música clásica. O todos los días díganle al CD, eres música clásica, eres un CD de música clásica, yo sé que tú puedes tocar música clásica. No va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que mencionábamos antes de por qué a veces los cursos de superación personal o los entrenamientos no tienen un efecto permanente? Pues porque es como decirle al CD, oye, pues cambia. La única forma de que realmente cambie es que yo lo borre y le grabe encima algo. Si yo no le grabo encima algo, no se borra de verdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es buscar una técnica que me permita llegar al subconsciente, llegar a esa grabación, borrarla y grabarle algo encima. ¿Sí? Y de esa manera sí puedo cambiar todos mis programas. Aquí les voy a hablar de algunos ejemplos de terapias que son de liberación emocional y que nos pueden permitir reprogramar el subconsciente. Hay una rama que se llama psicología energética que maneja varias disciplinas. Ahí les pongo pues todas los nombres por las siglas en inglés: EFT, TFT, TAT, etcétera. ¿Sí? La biodescodificación, que hay varios métodos. Creo que uno de los más conocidos es el autor Enrico Vera, pero bueno, no es el único que maneja la biodescodificación, aunque sí es el que en los últimos años la hizo más popular. Existen técnicas de liberación emocional que, pues, como por ejemplo la técnica del Bradley Nelson. Existe la técnica del método Integra de Ricardo Eiris, un español excelente señor, que tiene unas técnicas muy buenas para hacer cambios en el subconsciente. Existen varias técnicas de desprogramación neuronal. Por ahí tenemos a la doctora Sue Mortner, el doctor Robert Williams. Digo, son un montón. Yo nada más les pongo algunos ejemplos. Obviamente la hipnosis, sea clásica o ericksoniana, nos va a ayudar a llegar al subconsciente. Ya les había mencionado por ahí el método Silva de control mental, que también tiene cosas muy buenas. Quizás algo mucho más conocido sea la famosa PNL o programación neurolingüística, en la cual también podemos llegar a cambiar actitudes porque llegamos al subconsciente. Aquí, insisto, lo que se trata es encontrar una técnica que nos permita borrar y regrabar aquellas cosas que por alguna razón, no importa cuál, no se grabaron correctamente y nos están siendo un limitante y no nos permiten, pues, ser la mejor expresión de nosotros mismos, ¿verdad? Y tiene una ventaja, ¿eh? Cuando yo aprendo a programar mi subconsciente, incluso puedo reprogramar actitudes. Vamos a suponer que me cae gordo mi jefe. Y por lo tanto, para mí es un tema de estrés porque lo veo todos los días y cada vez que viene a encargarme algo, pues me desespera. Yo puedo hacer que mi jefe ya no me caiga mal. No quiere decir que lo tenga que querer, pero que ya no me afecte, ¿sí? Que cuando venga y me hable y me pida algo, en vez de que yo me moleste y diga, ay, otra vez viene a estarme pidiendo cosas este señor, yo puedo decir, ok, perfecto. Y hacer mi trabajo sin más estrés. Si a mí me desespera, a lo mejor convivir con alguna persona. ¿Sabes qué? Pues me estreso cada vez que viene mi suegra. Bueno, pues voy a quitarme esa adversión que tengo a mi suegra para que cuando venga, al menos no me haga sentir mal, no me saque de mis casillas y por lo tanto yo pueda estar tranquila, ¿sí? No me gusta mi trabajo, no me gusta tener que ir a hacer reportes porque me cae gordo hacer reportes. Bueno, pues yo puedo programar a mi mente para que los reportes no sean algo tan negativo, para que yo los pueda hacer de buena manera.
Digo, a lo mejor no voy a amar hacer reportes, pero al menos ya no voy a tener esa sensación negativa que va a desencadenar en mí el estrés, ¿sí? Puedo cambiar mi percepción del tráfico, puedo cambiar mi percepción de la lluvia, puedo cambiar mi percepción del lugar tan incómodo en el que está mi escritorio. Yo puedo reprogramar mi mente a lo que yo quiera, no a lo que los demás les convenga, a lo que yo quiera, a lo que a mí me haga sentir mejor, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que aprendamos algunas de estas técnicas y por lo tanto es que yo he escogido las que considero que son más fáciles de aprender y que las quiero compartir con ustedes para que puedan apoyarse y que los cambios que ustedes hagan a partir de este diplomado puedan ser permanentes. Que si a ustedes les da flojera meditar, pues prográmense para que les dé gusto. Que si a ustedes no les gusta hacer sus ejercicios de digitopuntura o de Qigong o lo que sea, prográmense para que les guste, prográmense para que sea algo que necesiten hacer ustedes todos los días, ¿sí? Algo que les cause gusto, gozo. ¿Para qué? Para que puedan aprovechar, ¿sí? Prográmense a no sentir el estrés. Simplemente, una de las cosas, por ejemplo, que hace la programación neurolingüística es que crea anclas. Y la programación neurolingüística te enseña a que tú puedes, en un momento dado, crear un ancla en tu cuerpo para que cada vez que tú hagas esa acción, te sientas mejor, ¿sí? Yo puedo anclar a mi cuerpo para que cada vez que yo me jale la oreja me sienta feliz. Entonces, cuando de repente me doy cuenta que me estoy sintiendo muy estresada, muy angustiada, me jalo la oreja y me empiezo a sentir feliz, ¿sí? Entonces, sí hay forma de que nosotros hagamos cambios permanentes utilizando técnicas en donde nosotros podamos reprogramar lo que es subconsciente nos esté limitando, ¿ok? Bueno, pues les doy gracias por su atención. Rápidamente vamos a pasar a la parte final, que serían las conclusiones del módulo. Sigo a sus órdenes, sigo pendiente por cualquier duda o comentario y les recuerdo mi email. Bye. Vamos a terminar nuestro módulo 3 con unas conclusiones muy rápidas. En este módulo aprendimos que nuestra mente se divide en consciente y subconsciente. Y en forma general, o sea, una parte de la que me doy cuenta y una parte de la que no me doy cuenta. Aunque sabemos que hay una dentro de lo que no me doy cuenta, bueno, pues hay subconsciente e inconsciente. Pero lo que a nosotros nos interesa para efectos de este curso es saber que tengo una parte subconsciente y una parte que tiene muchos programas por ahí, cuya función es protegerme, pero que a veces hay programas que me están limitando. La mente consciente, aprendimos que es la encargada de pensar, es la mente creativa, es la que usamos aproximadamente el 5% del tiempo y cada vez que estamos pensando, razonando o decidiendo algo. Procesa 40 bits de información por segundo. La mente subconsciente, en contraparte, es una grabadora. Dicta mi proceder en casi un 95% del tiempo de mi vida, sea porque mi mente consciente está ocupada o sea porque entré en estrés y en modo de protección y se activaron los sistemas de supervivencia, ¿sí? Es una mente muy poderosa porque maneja 40 millones de bits de información por segundo. También aprendimos que el subconsciente tiene ciertos programas que son la fuente de limitaciones y respuestas automáticas. Eso no quiere decir que todos los programas son limitantes. Hay programas que son muy buenos. Hay gente que tiene programas que son extraordinarios porque tiene el programa de yo puedo, tiene el programa de yo aprendo fácilmente, yo me muevo y encuentro soluciones, a mí se me hace fácil aprender idiomas, en fin, hay cosas que son muy buenas, pero a veces tenemos programas que nos limitan. Bien, aprendimos que adquirimos las programaciones de diversos modos, en especial en la infancia. ¿Por qué? Porque en los primeros años de nuestra vida, nuestro cerebro está en modo de programación.
aunque a lo largo de toda nuestra vida seguimos aprendiendo y grabando, y cada vez que tenemos una situación especial o inesperada, cada vez que tenemos una emoción fuerte o una impresión fuerte, o cuando repetimos muchas veces un mismo proceder, se va a quedar una grabación ahí. ¿Sí? Muy importante, los primeros 12 años de nuestra vida, todos los seres humanos estuvimos en modo de programación. No se trata de culpar a los que nos programaron. Como les dije, podemos pasarnos el resto de nuestra vida culpando a los que nos programaron con un dedito o hacernos cargo con estos 3 deditos y decir, no importa los programas que me pusieron, mi vida depende de mí y a partir de ahora yo tomo la responsabilidad de programar lo que a mí más me convenga. Pero si estamos a cargo de niños pequeños, por favor, recuerden programarlos correctamente. No permitan que los errores que alguien haya cometido en ustedes accidentalmente se repitan en otros seres pequeñitos. Bien. Y finalmente hablamos de que la forma de cambiar nuestros programas subconscientes es usando técnicas especialmente diseñadas para borrar y regrabar en esta área de la mente. Y la buena noticia es que en el siguiente módulo vamos a ver algunas de estas técnicas y vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicarlas, de tal forma que realmente ustedes puedan sacarle el mayor provecho a toda esta información. Bien, no me queda más que darles gracias por su atención al módulo, esperar sus comentarios, ponerme otra vez a sus órdenes, pedirles que por favor no dejen de practicar sus ejercicios de Qigong. Espero que sí los hayan hecho durante todo el módulo y que lo sigan haciendo incluso en el módulo que sigue. Y nos vemos que todavía nos queda un módulo más en este diplomado. A nombre de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, agradecemos a la ingeniera Silvia Isabel Guavit Torres por su valiosa contribución a este diplomado. También agradecer a todos los que se encuentran siguiendo esta transmisión. Me despido con el lema de nuestra capacitación. La mejor arma contra el estrés es nuestra habilidad para elegir un pensamiento sobre el otro. William James.